6 de junio, Evangelio de San Juan 21, 15, 19, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret del Padre José Luis Martín Descalzo. Cuando todos hubieran reparado sus fuerzas, el maestro comenzó a hablar. Le gustaba hacerlo en la intimidad de los comensales saciados. Son muchas las cosas importantes hechas y dichas por Jesús en la sobremesa. Ahora va a rebustecer el papel de Pedro entre los suyos, aunque todos hacen pensar que para sus compañeros Pedro seguía siendo el jefe del colegio apostólico. No cabe duda de que su autoridad moral había quedado herida tras la negación de la noche de jueves. En cierto modo todos se sentían un poco avergonzados de él y su traición le servía de coartada para sus respectivas traiciones. Al menos Pedro debía haber resistido, pensaban, como si con ellos todos quedaran de algún modo justificados. Era necesario por ello que Jesús reafirmase la autoridad de aquella piedra sobre la que pensaba fundar la iglesia y lo hará con su estilo cordial y expresivo al mismo tiempo. Cuando hubiera comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, ¿me quieres? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara: ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. La narración de Jesús es viva y sencilla. No nos dice si las tres preguntas se hicieron a Pedro seguidas. Lo más probable es que mediara entre ellas larga intervalo, igual que mediaron entre las tres negaciones del jueves. Lo que es evidente es que esa triple repetición de preguntas y respuestas y misión encierra una más especial solemnidad. No es una puro juego de frases amistosas. Como tal, comenta Bernard, en este momento Jesús une definitivamente consigo a Pedro en la vida y en la muerte. Interiormente le había prometido hacer de él la roca inquebrantable de la iglesia, Mateo 16, 18, 19. Hoy le consagra con pastor de gran rebaño, después de haber investido de la perpetuidad, le confiere la universalidad. La distinción de cordero y oveja no parecen designar especialmente a los fieles y a la jerarquía de los rebaños de Cristo, sino sencillamente a la totalidad de pequeños y grandes. A la solidez perpetua de la roca ha sido ligerada en la en la firmeza de la fe, a la inteligencia de la revelación de los misterios, a la universalidad del pastor queda unida a la elevada calidad del amor, a las profundas realidades de la adhesión a las personas mismas de Jesús. Pero no entenderemos plenamente el sentido de la cena si no nos transportamos de algún modo a la cultura pastoril de estas palabras. Fueron dichas para el hombre moderno. La imagen del pastor se ha poblado de connotación romántica y el rebaño ha pasado a usarse en un sentido despectivo y borreguil. El hombre moderno no le gusta ser oveja, difícilmente se entusiasmará con la idea de ser pastor. No era así en tiempos de Jesús. Él le gustaba presentarse como pastor de un rebaño. Él era el buen pastor. Son antonomasia, veía a los 12 y todos cuantos creían en él por los siglos de los siglos como las ovejas por las que daría la vida. Por eso al morir no pensó dejar al frente a los suyos,
un jefe, un líder, un director, un monarca, sino un pastor, como él lo había sido. Por eso pasará a Pedro su cayado de pastor, para que lo lleve hasta la muerte y lo llegue y lo leye a su vez a sus sucesores mediante la palabra: apacienta mis corderos. Jesús está confiando a Pedro su iglesia, pero de un modo muy especial, mucho más vital de lo que pudiera encerrar un solo concepto de autoridad. Para entenderlo tenemos que profundizar en las vastas gamas del concepto del lenguaje bíblico oriental encerrado en la figura del pastor. El pastor judío y su grey viven en contacto muy estrecho, comparten la misma vida, día y noche, viento y sol, calma y tempestad. El pastor ha visto nacer a cada una de sus ovejas a su lado, crecen, él vive con ellas día y noche en plena soledad. Él les conceda una por una y ellas le conocen a él. Ha puesto a todas sus nombres y cada una sabe las costumbres y gustos. Ellas pueden distinguir su voz entre mil y la seguirán hasta el fin del mundo porque sabe que le lleva a los buenos pastos. El pastor no era para los orientales una profesión menos importante. Los antiguos soberanos de los sumerios, los acadios o los egipcios gustaban presentarse como pastores de los súbditos, queriendo expresar con qué mimo se cuidaban de ellos. Y a Hammurapi, el rey de Babilonia, se presentaba a sí mismo como el pastor, el predilecto de Dios. Marduk, el pastor, cuyo bastón justo en el que conduce a la gente hacia lugares seguros, el que le ha cuidado los pastos y las fuentes de la ciudad de Lagaz, Bursi. También en Egipto el faraón se presentará como el buen pastor. En el Antiguo Testamento adopta todas estas imágenes los reyes de Israel y son presentados como pastores de su pueblo, llamados a guiarles a los pastos de la vida. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Zacarías. En el mundo bíblico, la imagen del pastor no tiene nada de idílico. Vive en un mundo difícil, hosco, en el que no falta las fieras ni los bandoleros. Por eso tiene que ser hombre de energía, dispuesto a luchar por sus ovejas y quizás a dejar la vida en su lucha. David tuvo que demostrar varias veces ese coraje enfrentándose a las fieras para defender a su rebaño. Cuando Cristo se vuelve a Pedro para pedirle que se encargara de su rebaño, le está dando una consigna de lucha. Pedro recibe una hermosa pero dura y peligrosa tarea. Así lo entiende él, así lo comprenden los demás apóstoles. Jesús da a Pedro una autoridad, pero en todo una consigna de guerra contra los lobos que no faltarán por la fe. Nombrarle pastor es algo muy parecido a nombrarle roca que resistirá los embates del infierno. Pedro lo asume, pues, mucho más que como un honor, como una consigna de el martirio. Las palabras posteriores de Cristo las confirmarán. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret. 6 de junio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.